El prólogo de Orid, 16 de diciembre. Santo profeta Ageo. Ageo nació en Babilonia durante el tiempo del cautiverio de Israel. Él era de la tribu de Leví y profetizó unos 470 años antes de Cristo. Cuando era joven, visitó Jerusalén, instó a Zorobabel y al sacerdote Josué a restaurar el templo del Señor en Jerusalén, profetizando para este templo una mayor gloria que la del antiguo templo de Salomón. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, dice el Señor de los ejércitos. Ageo capítulo 2, versículo 9. Porque el Señor y Salvador debía aparecer en este nuevo templo. Vivió lo suficiente como para ver una parte del templo construido por Zorobabel. Murió en la vejez y se unió a sus antepasados. San Nicolás Crisovergo, patriarca de Constantinopla. Nicolás gobernó la iglesia desde el año 980 hasta el 995. Ordenó al gran Simeón, el nuevo teólogo, presbítero cuando este gigante espiritual fue elegido abad del monasterio del santo mártir Mamas en Constantinopla. Durante su tiempo, una aparición milagrosa del arcángel Gabriel tuvo lugar en Careas, Monte Athos. En esta ocasión, el arcángel enseñó a los monjes a alabar a la Santísima Madre de Dios con el himno Digno es, escribiendo este himno en una piedra en una capilla de una de las celdas, que desde entonces se ha llamado Digno es, 13 de junio. Como eminente y gran jerarca pacíficamente entró en reposo y habitó el reino de Dios. Santa Teofanía, la emperatriz. Teofanía nació de padres eminentes, Constantino y Ana, que eran parientes de varios emperadores. Sus padres no tuvieron hijos durante mucho tiempo y rezaron a la Santísima Madre de Dios para que les diera descendencia. Dios les dio esta hija, Teofanía. Llena del espíritu cristiano desde su infancia, Teofanía superó a todos sus compañeros en todas las virtudes cristianas. Cuando creció, se casó con Leo, el hijo del emperador Basilio el Macedonio. Ella soportó grandes dificultades junto a su esposo, respondiendo a la calumnia que Leo llevaba un cuchillo en la bota y planeaba matar a su padre. En el momento oportuno, el crédulo padre Basilio encerró a su hijo y a su nuera en prisión. Por lo tanto, dos almas inocentes languidecieron en prisión durante 3 años. Una vez, durante la fiesta del profeta Elías, el emperador convocó a todos sus nobles a su corte para un banquete. De repente, el loro del emperador pronunció inesperadamente estas palabras: «Ay, ay, mi señor Leo», y repitió estas palabras varias veces. Esto trajo gran ansiedad a todos los nobles imperiales, y todos suplicaron al emperador que liberara a su hijo y a su nuera. El emperador afligido lo hizo. Después de la muerte de su padre, Leo llegó a ser emperador y fue llamado el Sabio. Teofanía no consideraba su dignidad imperial como algo importante. Completamente dedicada a Dios, solo se preocupaba por la salvación de su alma, ayunando y orando, distribuyendo muchas limosnas y restaurando muchos monasterios e iglesias. Nunca procedieron de sus labios ni una palabra falsa, ni una palabra excesiva, y menos que nada una calumnia. Antes de su muerte, llamó a todos sus amigos más cercanos, se despidió de ellos y entregó su alma a Dios en el año 892. El emperador Leo quería construir una iglesia sobre su tumba en su nombre, pero como el patriarca se opuso a esto, él construyó una iglesia para todos los santos, diciendo que si Teofanía llegara a ser santa, sería glorificada junto con los otros santos. La fiesta de todos los santos fue instituida para ser celebrada el domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Reflexión. Los santos hicieron un gran esfuerzo para someter el orgullo y el egoísmo en sí mismos y para acostumbrarse a contemplar la obediencia y la devoción, ya sea a sus superiores cuando los tenían o a Dios mismo. El monasterio de San Saba, el santificado, se distinguió por una disciplina excepcional. Orden y obediencia sin murmuraciones. Cuando San Juan Damasceno entró en este monasterio, ninguno de los eminentes padres espirituales se atrevía a llevar a un noble y escritor tan famoso como su novicio. Entonces el abad se lo entregó a un anciano simple pero estricto. El anciano le ordenó a Juan que no hiciera nada sin su conocimiento o aprobación. Mientras tanto, sucedió que murió un monje que tenía un hermano en este mismo monasterio. El monje sufría un dolor indescriptible por la muerte de su hermano. Con el fin de consolar al hermano inconsolable, Juan escribió un verso para los himnos de fallecidos de un monje famoso que la iglesia utiliza incluso hoy en el servicio fúnebre. Después de componerlos, Juan comenzó a cantar los himnos.
Cuando el anciano escuchó el canto, se enfureció y se llevó a Juan. Algunos de los hermanos, al enterarse del destierro de Juan, se atrevieron a visitar al anciano para suplicarle que perdonara a Juan y lo recibiera de vuelta. Pero el anciano permaneció firme. Juan lloró amargamente y se lamentó porque había transgredido la orden de su anciano. Una vez más, los hermanos, en nombre de Juan, suplicaron al anciano que le impusiera una penitencia y después de eso lo perdonara. El anciano impuso entonces la siguiente penitencia a su discípulo: limpiar y lavar todos los lavabos de cada celda del monasterio con sus propias manos si deseaba el perdón. Los hermanos tristes informaron esto a Juan, pensando que dejaría el monasterio en lugar de hacer eso. Pero cuando Juan escuchó el mensaje del anciano, se regocijó mucho y con gran alegría cumplió la orden del anciano. Al ver esto, el anciano lloró, abrazó a Juan y dijo entre lágrimas, entre comillas: «Oh, qué mártir de Cristo he engendrado. Oh, qué verdadero hijo de la santa obediencia es este hombre». Contemplación. Contemplar la generosidad de Abraham. Génesis capítulos 13 y 14. Primero, cómo Abraham no quiso pelear con Lot debido a la lucha entre sus pastores, sino que sugirió que se separaran. Segundo, cómo antes de partir dejó que Lot eligiera qué dirección, ya sea a la izquierda o a la derecha. Tercero, cómo Abraham, derrotando al rey de Sodoma, rechazó los bienes ofrecidos y no quiso ni siquiera un hilo o correa de sándalo. Sermón sobre Moisés. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Números capítulo 12, versículo 3. Un hombre escogido, un gran hacedor de maravillas, prototipo del Señor Jesucristo en sus milagros, un vencedor en Egipto, un vencedor en el desierto, el líder de un pueblo. ¿Cómo no podría estar orgulloso? Pero si Moisés se hubiera vuelto orgulloso, no habría sido todo lo que era. Se vuelven orgullosos los que piensan que hacen sus propias obras y no las de Dios en este mundo, y que piensan que trabajan por su propio poder y no por el poder de Dios. Pero el gran Moisés sabía que él era el hacedor de las obras de Dios, y que el poder con el que las hacía era el poder de Dios y no el suyo. Es por eso que no se enorgulleció debido a los asombrosos milagros que realizó, o las grandes victorias que obtuvo, o las sabias leyes que le dio a la gente. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Éxodo capítulo 15, versículo 2, dijo Moisés. De toda la asamblea de los israelitas en el desierto, nadie sintió su debilidad particular tanto como él. El más grande de esa asamblea, en cada tarea, en cada lugar y en cada momento, espera ayuda solo de Dios. «¿Qué debo hacer?», le gritó a Dios, y él escuchaba sin cesar la respuesta de Dios y buscaba el poder de Dios. Entre comillas, en toda la tierra no había nadie más humilde que él, porque todos los demás se consideraban a sí mismos como algo especial, confiaban en sí mismos como algo trascendente, pero él, en cambio, estaba completamente absorto en Dios, completamente humillado ante Dios. Si la gente necesitaba ser alimentada y beber, él recurría a Dios. Si era necesario luchar contra sus enemigos, él levantaba sus manos al cielo. Si era necesario calmar un levantamiento entre la gente, clamaba a Dios. El manso, el todo manso Moisés. Y Dios recompensó a su fiel siervo con la gloria y lo hizo digno de aparecer en el monte Tabor con Elías junto al Señor Salvador. Oh Señor, el Dios de los mansos, el buen pastor, haznos también mansos como Moisés y los apóstoles. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.